detalles técnicos. Y para concluir las ponencias de este segundo coloquio de lenguaje inclusivo en entornos profesionales, tengo el gusto de presentar a la doctora Cecilia Durán Mena, que de parte de la Facultad de Comunicación tendrá su intervención con el título de Lenguaje como herramienta de unión. Presento brevemente a la doctora Cecilia. A ella le gusta contar. Durante muchos años sus herramientas fueron los números, con ellos construyó castillos, pero decidió ampliar horizontes y explorar las letras. Es egresada de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana, estudió el posgrado de Estudios Económicos Internacionales en el Colegio Universitario de Toledo, becada por la Fundación Ortega y Gasset. Se graduó con honores de la maestría en Administración en el ITAM, estudió un posgrado de negocios en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., pertenece a la 9ª generación del taller de creación literaria de Celso Santa Juliana, tiene un doctorado en creación literaria del Centro de Estudios Casalam, ha sido galardonada con premios de cuento, relato y ensayo en Estados Unidos, España, Perú y Argentina. Colabora como columnista en revistas y periódicos de negocios en México y América Latina. Se dedica a dar capacitación y consejo en temas de alta dirección. Es conferencista, editora, general de la revista Pretextos Literarios por escrito y conduce el programa radiofónico Por Escrito y El Candil de la Casa. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Cecilia Durán Mena. Muchas gracias Juan Carlos. A ver, creo que el día de hoy a mí me toca ir contracorriente. Si yo les platicara cuántas veces escribí y volví a reescribir esta ponencia, creo que les daría un poquito de risa. Y quise empezar con bienvenidos, pero entonces, ¿cómo? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, así es. A ver, creo que lo mejor sería empezar, sean todos ustedes, a todos ustedes les doy la más cordial de las bienvenidas. Miren, creo que llega un momento en el que, como lo vemos en la actualidad, la sociedad está muy dividida por líneas que en ocasiones son reales y en ocasiones son cero reales. Y otras son resquebrajamientos provocados. El lenguaje puede ser herramienta y también es arma, y eso es de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es motor, pero también es lastre. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de usarlo para reunir o para apartar. Y a mí me gusta usarlo como una pieza de unión. Esto es lo que a mí me gustaría convocar en cada uno de nosotros. No es nuevo que nosotros estemos hablando de las modificaciones del lenguaje. A ver, yo no hablo como Cervantes, yo no hablo como Sor Juana. El lenguaje es un ente vivo y es un ente que crece y decrece, que se enferma y se alivia, ¿verdad? Y ya Octavio Paz escribiría desde 1965, o sea, estamos hablando de 58 años, de que la historia del lenguaje moderno es una desmesura.
todos los grandes protagonistas, después de trazar un signo breve, se han estrellado contra una roca. ¿Cuántas veces podemos nosotros decir, es que esto es una aberración? Yo no quiero hablar de aberraciones. Yo no quiero hablar de si tú debes de hacer y tú debes de volver. Yo no creo. Yo más bien pienso que no hay lenguaje sin sociedad. Eso en primeritísima instancia. Y la creencia de que nada se funda en su negación es algo que a mí me gusta defender. No hay lenguaje sin sociedad. Y la manera de ser social nos afirma y nos niega mutuamente. Y esto se relaciona directamente con el habla. A veces los términos pueden pretender desvincularse. Mala suerte, no se pueden. Yo soy lo que leo y soy lo que hablo. Cuida las palabras, que ellas cuidarán de ti. Y fíjense que esta gran sentencia no la dijo ni Noam Chomsky, la dijo mi abuelita. Y en esta gran sabiduría, puedo decir que ella tenía mucha razón. Las palabras construyen nuestros relatos de todos los días. Dicho de una manera más simple, las palabras sí edifican nuestra vida. Por lo tanto, el lenguaje es algo mucho más profundo que un sistema para comunicar, porque nos permite nombrar, nos permite narrar, nos permite construir, nos permite intervenir en el mundo. ¿Por qué digo que yo voy contracorriente? Porque yo creo que el lenguaje nos da este espacio en el que nosotros nos vamos a cuestionar la manera en la que nosotros vemos a nuestra sociedad. Y yo veo una sociedad que se divide a veces de manera muy artificial, a veces de una manera muy radical. Y cuando uno pregunta por qué vienen esas decisiones, si nosotros deberíamos de estar buscando paz más que guerra, a mí me parece que cuando nosotros estamos hablando de palabras, de vocales, ¿será que una vocal me tiene que dividir en lugar de que me tenga que reunir? El lenguaje sí que nos da personalidad y nos da la capacidad que tenemos de ver al mundo. Y para mí es bien importante decir algo. El lenguaje ha de ser claro. Y cuando el lenguaje pierde el atributo de la claridad, vienen las ambigüedades. Y las ambigüedades dan pie a regímenes populistas, dan pie a dictaduras, dan pie a que yo te engañe y tú te dejes engañar, o a que tú me engañes y yo pueda participar de estos engaños. Mi intención, y quiero ser bien claro, mi intención es muy humilde. Mi intención es poner en esta mesa, en mentes inteligentes, en mentes universitarias, no que mi razón es la preponderante, es nada más que ustedes puedan ver mi punto de vista, que ustedes entiendan por qué para mí decir señoras y señores, niñas y niños y niñes, es en total libertad para ustedes, pero que a mí no me gustaría utilizarlo como un peldaño más, sino en libertad. A mí eso me causa confusión y a veces creo que mientras yo estoy diciendo todo eso ya perdí la atención de las personas que me están escuchando. Quiero recalcar entonces que lo mío es en humildad una invitación, no una imposición. Para mí el ejercicio de la libertad es algo sumamente importante. Por lo tanto, en este ejercicio, a mí me parece importante recalcar lo que desde mi trinchera es la corrección. El uso de la palabra es importante y por eso los invito a partir de un punto común que por un momento me presten su perspectiva
para que ustedes puedan ver aquello de lo que yo estoy hablando, de manera súper respetuosa. El género y el lenguaje es solo una de las muchas aristas que muestra el lenguaje en su camino a la igualdad. El idioma siempre ha demostrado estar al servicio de las personas y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Entonces, el uso inclusivo del lenguaje debe de ir más a una manera inteligente en la que seleccionamos las palabras, no en la que seleccionamos las vocales. Yo creo desde mi trinchera que el lenguaje, como yo les decía hace un momento, ha de ser herramienta. En el lenguaje están mis recuerdos, en el lenguaje están mis ideas, en el lenguaje están mis lecturas, en el lenguaje están mis muertos. Por eso el lenguaje ha de ser libre y ha de ser claro. Yo voy en favor de la libertad y en contra de todas aquellas restricciones que me digan que yo tengo que mandar al bote de la basura a Mark Twain porque no está ocupando un lenguaje adecuado. ¿En dónde está entonces esta congruencia que yo tengo que encontrar en el lenguaje poético escrito en un género literario en un momento histórico determinado? Debo de prescindir de Víctor Hugo y debo de prescindir de lo que Jean Valjean me enseñó y de la generosidad del obispo, porque no existía en aquellos años esta propuesta. ¿Lo tengo que mandar a la basura? Tengo que prohibirle a estas generaciones que se acerquen a Paz, que se acerquen a Fuentes, que se acerquen a Faulkner, que se acerquen a los que no tuvieron el punto de vista que hoy tenemos. Yo no creo que Víctor Hugo haya querido ofender. Al contrario, yo no creo que Mark Twain, al hablar y al escribir como lo hizo, haya tenido en mente ofender a alguien o discriminar a alguien. Yo creo que quería reflejar la sociedad en la que estaba viviendo en ese momento. Y esta sociedad, esa sociedad que hoy estas mentes muy progresistas están haciendo lo mismo que se hizo en tiempos de la Inquisición, cuando se quemaban libros, cuando teníamos libros prohibidos. Dios sabe, y Juan Carlos, que ha sido mi cómplice, que si hay algo que yo detesto es que a mí me digan que no debo de hacer algo porque es políticamente incorrecto. Y entonces yo me alejo del contexto y me alejo de todo aquello que me da el lenguaje, que son la forma en la que yo me expreso. Yo puedo utilizar palabras que para alguna persona sean ofensivas, pero si les doy el tono adecuado, si les doy la entonación adecuada, si le doy el ritmo y la intención poética diferentes, entonces todo cambia. ¿Por qué entonces separarnos a partir de un lenguaje que impone ciertas reglas y desimpone ciertas otras? Yo creo que nosotros deberíamos de utilizar el lenguaje como esto que les estoy diciendo, como manera de encontrarnos, sino como manera de desencontrarnos. Y sobre todo, estudiantes, sobre todo, mis queridas mentes que se tienen que abrir, fíjense qué bonitas palabras elegí. Les pido por favor que ustedes que van a entrar a un ambiente profesional comprendan lo que les estoy tratando de decir. Al momento de utilizar el lenguaje, háganlo buscando evitar ambigüedades y confusiones. El lenguaje que intenta cambiar vocales nada más, a menudo implica el uso de neologismos, de sustituciones, de reglas gramaticales que no son
convencionales y esto puede llevar a la ambigüedad, a la confusión en la comunicación, lo que no es deseable en el entorno profesional, en donde lo que buscamos es la claridad de lo que yo quiero decir, porque si no soy clara, entonces tú puedes pensar que yo te voy a dar algo y yo entregarte algo totalmente distinto y los dos estaríamos en un terreno de corrección. Resistencia al cambio, porque hay algunas personas que podemos resistirnos al lenguaje porque no lo entendemos, porque nos, más que generarnos empatía, nos genera cierto prurito. En los negocios existe la tradición de la consistencia y en este tipo de arenas la comunicación es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros queremos competir y queremos romper, estamos yendo en contra de lo que tendría que ser el lenguaje de negocios. Y claro, en el lenguaje de los negocios, en el lenguaje profesional, debemos de ser muy claros en términos de cuáles son los resultados a los que queremos llegar. Si yo estoy utilizando un lenguaje que no es claro, entonces podemos estar considerando que vamos a llegar a un lugar distinto cada quien. Pero aquí viene la parte más importante y es cuando yo utilizo el lenguaje como una distracción no deseada. Cuando yo te pregunto algo y tú me contestas con una distracción. Cuando el lenguaje inclusivo no es más que un pretexto para que yo me erija en algo que en realidad no soy. Miren, el país que ha incluido el lenguaje inclusivo, incluyente en su constitución es Venezuela. Venezuela es este país que actualmente, según Pew Research, es el país que más está expulsando migrantes al mundo. ¿Dónde estoy incluyendo yo, señor Maduro? ¿Dónde? Entonces siento que en algunas ocasiones nos pueden estar vendiendo espejitos y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que tratando de utilizar palabras que sean distracciones, yo le haga creer a la gente que voy en una dirección cuando en realidad voy en otra. Eso es el populismo. El populismo es cuando yo estoy tratando de darle a una persona a creer que yo voy en una dirección cuando yo voy en otra. ¿Saben cuál es el otro país en donde también se está haciendo una gran fuerza para que se adopte el lenguaje inclusivo en todo tipo de arenas? En México. En México. ¿Y saben en dónde matamos más mujeres todos los días? En México. En México. Que no nos ganen los espejitos que nos quieren vender. Hablemos como cada quien queramos. Hablemos con claridad. Es lo único que yo les pido. Yo lo único que quisiera decir, yo no me voy a ir al extremo de Mario Vargas Llosa de decir que esta es una aberración, que el lenguaje incluyente que cambia una vocal por la otra es un barbarismo. Yo no lo voy a decir. Lo único que yo les pido a todos ustedes, jóvenes universitarios, con mentes claras y el privilegio de estarse preparando, es que ustedes busquen la unión más que la disrupción y la mejor manera de hacerlo es con la claridad del lenguaje. Mi cómplice Juan Carlos. Quiero decir una cosa, Juan Carlos fue bien valiente, porque sabiendo cuál es mi manera de pensar, me invitó a compartir mi pensamiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos a Cecilia Durán por su intervención en este coloquio.
Quisiera saber si de parte del público hay alguna pregunta que quieran hacerle a nuestra ponente, porque yo sí tengo una. No volaron los jitomatazos, Juan Carlos, qué maravilla. Bien, si me ayudan con un micrófono, hay una pregunta por ahí. Ay, madre mía. Tenemos ese derecho a la diferencia y la diversidad. También al organizador de este coloquio, porque es justo una plataforma donde podemos expresar diferentes opiniones. Felicidades por la oratoria, por la retórica. Me interesa también, por ejemplo, este giro argumentativo. ¿Por qué implicaría una acción retroactiva? ¿No sería eso un poco anacrónico? Que el lenguaje inclusivo implicaría que no podamos leer a Victor Hugo o Mark Twain en la fecha. Yo sí creo, mi querida Bele, que esto que tú estás apuntando claramente, quiero decir que efectivamente Bele y yo no compartimos idea, ¿verdad? Y eso es lo rico, pero ni ella impone ni yo impongo, y hemos tenido siempre un diálogo muy cercano. Esto que está sucediendo en Estados Unidos, en donde hay un catálogo de libros prohibidos, a mí sí que me parece un retroceso. Y entonces me parece que el hecho de que este tipo de literatura no tenga este lenguaje y que no observe estas reglas que tenemos hoy en el siglo XXI, en ese sentido, ahora sí vamos a estar de acuerdo. Es totalmente retrógrada, mi querida Bele. Totalmente, o sea, estamos regresando al tiempo en el que vamos a tener que quemar libros, que le voy a tener que prohibir a mis niños que lean las aventuras de Huckleberry Finn porque hubo alguien que pensó que eso podía ser ofensivo. Híjole, a mí me gusta más la libertad y que diga un niño, ¿sabes qué? Esto me parece ofensivo, y que él desde su propio criterio y desde la formación de sus ideas rechace antes de que le rechacen con anticipación. Híjole, no sé si fui por donde debía de ser o no. No, gracias a ti, Bele, querida. La pregunta que yo quisiera tener para Cecilia, no tomo el micrófono aquí, perdón, es si crees que toda esta, voy a llamarle moda del lenguaje inclusivo, está efectivamente afectando la unión, porque el objetivo y lo que nos has comentado es que el lenguaje tiene que ser de unión y no de controversia o de desunión. ¿Consideras que esta situación, entendiéndolo como una moda, tiene sus aristas, efectivamente está dañando lo que conocemos como el tejido social? Mira, mi querido Juan, yo sí he visto gente defender este tipo de ideas, más que con pasión, transgrediendo el límite. Entonces, eso es lo que a mí me parece verdaderamente peligroso. Todos en alguna generación hemos tenido palabras de moda. Todo el lenguaje, yo comencé diciendo que precisamente es vivo y se crece y se reduce y se enferma y se alivia. Y yo me acuerdo en mi generación, sobre todo en la generación de transición entre la mía y la de mis padres, la palabra onda era la onda, ¿no? Entonces fue una palabra que poco a poquito se empezó a adaptar. Pero en mi generación, en lugar de decir vale, decíamos sale. Y fue algo muy orgánico, muy natural, como las siguientes generaciones empezaron a hablar de vale, y como lo hacían probablemente los españoles. Cada generación tiene su modismo, ¿ves? Pero yo no creo que, por ejemplo, los pachucos tuvieron su propio lenguaje, en fin. Yo lo que creo es que cuando esto me lleva a
violentar a una persona, o cuando yo veo que una persona pierde los estribos porque no se le dirigió con una palabra, con una vocal específica, es cuando a mí esto me hace dudar. Y entonces es cuando digo, oh, la disrupción no debería de venir por el lenguaje, debería de venir al revés, ¿no? Agradecemos a la doctora Cecilia Durán Mena por su ponencia, por su intervención. A nombre de la Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, otorgamos un reconocimiento por tu participación. Mi querido Juan, muchas gracias. A nombre del maestro Josu Garritz, agradecer a todas las personas que se han involucrado en este segundo coloquio internacional de lenguaje inclusivo en entornos profesionales. Ha sido enriquecedor, ha sido variado, ha sido importante, y ha sido importante porque, como se mencionaba al inicio, comprendimos que el lenguaje inclusivo no es exclusivo de la Facultad de Comunicación. Agradezco, a nombre de nuestro director, enormemente a las facultades que atendieron al llamado y que hoy fueron representados a través de diferentes personas. A la Facultad de Diseño, a través de Alfonso Díaz Villaseñor, que nos habló de la importancia del lenguaje incluyente en el diseño de experiencias de personas usuarias. Agradecer también a la Facultad de Psicología, que a través de la maestra Mónica Fernández Sánchez, quien nos habló y nos invitó a ir más allá de las etiquetas, un lenguaje inclusivo para personas con discapacidad, y a la doctora Giovanna Escobar Mota, también de la Facultad de Psicología, quien nos habló también sobre los desafíos y controversias del uso del lenguaje inclusivo desde una perspectiva psicosocial. Agradecer también desde España la intervención del doctor Íñigo González Fuentes y Fernando Gutiérrez Chico, quienes nos dieron una muestra de cómo se da el androcentrismo en el periodismo a través del fútbol femenil. Finalmente, agradecer también a la doctora Cecilia Durán Mena, quien nos contó cómo el lenguaje debe servir como una herramienta de unión y no como un pretexto para la división. Damos por concluida este segundo coloquio de lenguaje inclusivo con la esperanza y la dirección de un siguiente coloquio que pueda crecer más, que pueda involucrar a más personas, a más facultades, a más universidades. A nombre del director de nuestra facultad, el maestro Josu Garritz Alcalá, damos por concluida la sesión del segundo coloquio internacional. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.